que lo lleven al hospital. Llevaron al hospital y la mamá del señor, porque el señor, bueno, era joven, y su mamá llegó al establecimiento farmacéutico con la policía. ¿Qué le han dado a su hijo? ¿Qué le han dado? Seguro quería saber qué le habían dado. Y le enseñamos pues la caja del inyectable, ¿no? Pero como la esposa había sido testigo de que ella dijo que le pongamos, por eso no queríamos ponerle, pero sí, póngale, por favor, póngale, y nosotros hicimos caso al paciente. Y bueno, la esposa también, ¿no? Y como le digo, ella todavía quería de 4 y nosotros solamente le pusimos de 1. ¿Y qué hubiera pasado si le hubiera puesto el de 4? Se hubiera muerto de repente el paciente, imagínense. ¿Mm? Y eso sí, también nunca más quedamos en que nunca más íbamos a poner un inyectable que porque el paciente nos pide, que no. Nunca más. Eso fue, como se dice, nuestro remedio ya, nunca más. Porque si ustedes vivieran ese momento, es un momento realmente muy preocupante, ¿no? De que el paciente pueda morirse, o que el paciente haya tenido otro problema diferente y él creía de que estaba con un proceso infeccioso, ¿no? Entonces no necesitaba ese medicamento. Si lo hubiera necesitado, se hubiera sentido, hubiera estado tranquilo, ¿no? Sí, entonces, hay gente así que llega directamente y pide un antibiótico inyectable. Ajá, por eso. Pero la prioridad de nosotros ahora es pedimos receta médica para cualquier. Su receta, porque eso va a ser el aval para ustedes. Claro. Para que ustedes puedan deslindarse de responsabilidad. Aquí está la receta. Tienen que verificar que esa receta esté actualizada, esté bien hecha la receta, identificar ahí al médico, ¿no? Su sello, su colegiatura. Nosotros teníamos antes, porque también falsificaban las recetas, la gente falsifica, o tiene un familiar por ahí, le roba el sello y le roba el recetario, le saca la hoja y lo sella. Nosotros teníamos en nuestra base de datos, ingresábamos el número de colegiatura y aparecía el nombre del médico. Teníamos esa base de datos. Profesora, la otra vez pasó también una anécdota que vino una señora para comprar también así medicamento que es controlado, pero me trae la receta de su perro. Veterinaria decía arriba. Y yo le digo, pero este es producto para animales, le digo. No, ese me han recetado. No, le digo, usted no puede engañar eso. Claro, quieren sorprender, ven, si ustedes no se fijan, les sorprenden. Y la responsabilidad de verificar la receta es nuestra, ¿no? Es nuestra. Entonces ahí está la labor que ustedes tienen. No es una, como les digo, no es una labor sencilla, ¿no? No es una labor sencilla. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener presente muchas cositas, muchos detalles, ¿no? Entonces, no quisiera verles por ahí con algún problema, porque no han tenido el cuidado necesario al momento de hacer la dispensación, de la atención al paciente, que eso suele, o se equivocaron en entregar el medicamento, porque de un mismo laboratorio son parecidos, pues, el color, el tamaño, entonces nos equivocamos. Nos equivocamos al entregar. Pues tenemos un momento que van a entregar su medicamento, revisar bien, verificar bien que están entregando el medicamento que dice en su receta médica. La presentación, la concentración, la forma farmacéutica, tienen que ver todo eso. Si es un inyectable, es prácticamente, es la consecuencia. Muchos dicen, ha muerto. Esa es la consecuencia. Cuando decimos que no se controla porque el paciente no se adhiere a su tratamiento. O sea, son consecuencias. Igual con las benzodiazepinas, igual. Le indica cuando es necesario. No es para indicarlo por cualquier cosa, por cualquier motivo, no, cuando es necesario. Pero es para ayudar en un momento al paciente.
No es para usarlo todo el tiempo o a cada rato o cuando lo necesito, creo que lo necesito. No. ¿No? Generalmente la benzodiazepina le indican a aquellas personas que tienen problemas para conciliar el sueño. O también lo vamos a ver en las recetas de tratamiento antihipertensivo. También lo vamos a encontrar ahí una benzodiazepina. Porque es para ayudar en el momento, porque la persona está volando la presión, ¿no? Está volando en su presión. Y volar en la presión significa que podría presentarse una hemorragia interna, ¿no? Se rompen los vasitos más pequeños, frágiles, y por ahí se da un derrame cerebral. Entonces se tiene que controlar inmediatamente, y para hacerlo inmediatamente, una benzodiazepina lo encuentran en la receta de antihipertensivos, ¿no? Entonces, o importante este reglamento, que lo conozcan, ahí vamos a encontrar mucha información para ustedes, para sus diferentes cursos. Aquí tenemos, este reglamento está organizado por títulos. Tenemos en el título 2, vamos a ver, encontramos todo lo referente al tema, ¿ya? Pero acá también tienen título 3, responsabilidad técnica, título 4, todo lo que corresponde a establecimientos farmacéuticos. Por algo se llama reglamento de establecimientos farmacéuticos. Todo lo que ustedes deseen saber respecto al establecimiento farmacéutico, ¿no? La infraestructura, los documentos, el personal, las recetas, todo está ahí. Nosotros vamos a revisar solo lo del título 2, ¿ya? Título 1, o título 1 también está, creo. Título 1. Bueno, en el título 1 tenemos disposiciones generales, definiciones. Miren, acá tienen definiciones, por ejemplo, de almacén especializado, atención farmacéutica, eso sí lo tenemos en las diapositivas, botiquín, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de dispensación, de distribución, de transporte, de farmacovigilancia, de laboratorio, buenas prácticas de manufactura, el certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica, todo. Tenemos también acá del director técnico, la dispensación, ¿qué es la dispensación? Tenemos envase inmediato. El establecimiento no farmacéutico, alguien me preguntó, ¿y qué es un establecimiento no farmacéutico? Ahí está lo que es almacenes de las aduanas, por ejemplo. Tenemos establecimiento de salud, farmacia o botica, y otros, muchas definiciones que les puede servir. Materia prima, oficina farmacéutica especializada, el preparado farmacéutico, preparado oficinal, eso ya lo van a ver en el quinto ciclo. Los PRM. ¿Qué es un PRM? Acá también lo he colocado en su diapositiva, se ha sacado de aquí, de este reglamento. ¿Qué más por acá? Producto falsificado, producto adulterado. Y acá tenemos seguimiento farmacoterapéutico, ¿qué es? ¿No? Y eso también lo tengo en sus diapositivas, pero se ha sacado de este reglamento. ¿Ya? Bueno, hay algunas definiciones acá. Clasificación de los establecimientos farmacéuticos, ¿no? Todo eso, bastante información, ¿ya? Pero solamente para hacer el artículo 2, no, el artículo 2, allá. Entonces, título 1, no era título 2, título 1, artículo 2, título 1, artículo 2, ya, título 1, artículo 2, de reglamento de establecimientos farmacéuticos. Ahí encontramos las definiciones que están en su diapositiva. Se ha sacado de este documento, ¿ya? Pero ese documento también lo tienen en su Canvas, ahí le colocaron. Bien, dejamos este y nos vamos a las diapositivas. Ya me salí del... Ah, bueno, me voy al Drive, ahí lo tengo de diapositivas. Cerramos este. Acá está.
Listo. Ahí tenemos las diapositivas. Bien, ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien, ya está. Problemas relacionados a los medicamentos. Aquí tenemos esta imagen, la saqué de otro video, ¿no? Donde ahí podemos observar en rojo seguimiento farmacoterapéutico. Está dentro de lo que es la atención farmacéutica, y esto está dentro de farmacia clínica, y todo esto dentro de asistencia farmacéutica, que viene a ser prácticamente todo el campo de lo que es la carrera farmacéutica, ¿no? Ahí les he colocado el link de ese video, si lo quieren ver. Está en portugués también, pero es interesante. Entonces nosotros, dentro del seguimiento farmacoterapéutico, encontramos a los PRM, que ese es el tema de nuestra clase. Pero miren, está dentro de todo ese universo que es la asistencia farmacéutica. Decir farmacia clínica viene a ser ya la atención a nivel hospitalario, ¿no? Con las farmacoterapias, pero desde la oficina farmacéutica también, ¿no? También atendemos al paciente con su receta médica, ¿no? Entonces también hablamos de farmacia clínica. Farmacia clínica es, digamos, los problemas de salud que se presentan junto con las farmacoterapias que llevan, ¿no? Bien. Respecto al marco legal, ¿no? Para todo lo que es la asistencia farmacéutica, tenemos en la ley 29459, ¿recuerdan? La ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. En su artículo 32 nos habla de la atención farmacéutica, donde nos menciona la dispensación de los productos dentro de esta ley. ¿Qué productos? Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Nosotros hacemos atención farmacéutica o hacemos dispensación de todos estos productos. Este marco legal, ¿por qué está dentro del marco legal o esta ley? ¿De dónde viene? Pues del Ministerio de Salud. Y en coordinación con DIGEMIT se van a ejecutar o se van a establecer, se va a hacer la supervisión, el monitoreo de que se cumpla esta dispensación de estos productos, ¿no? Pues ahí tenemos la ANS, la Autoridad Nacional de Salud, y la DIGEMIT, ¿no? La DIGEMIT. Entonces, todo esto constituye las buenas prácticas de atención farmacéutica. Ahí también tienen el link de donde se saca si revisan esto hay un link también en el internet, que es de un hospital de Ayacucho, que consideran todas estas diapositivas, pero que se han sacado del reglamento de establecimientos farmacéuticos. Y acá continuamos con el marco legal. La atención farmacéutica, ¿qué viene a ser la atención farmacéutica? La acción del profesional químico farmacéutico para la mejora y mantenimiento de la salud. Entonces, si yo quiero realmente cumplir con mejorar y mantener la salud y calidad de vida del paciente, me voy a ir a hacer lo que es una buena dispensación, un seguimiento farmacoterapéutico o el uso racional de los medicamentos. Si yo digo hacer buena dispensación, eso incluye el uso racional de los medicamentos, porque esa es la información que voy a dar. Si hablamos de seguimiento farmacoterapéutico, pues hacer farmacovigilancia, ¿no? Observar. Pero ¿lo puedo hacer desde el establecimiento farmacéutico? Sí, pero más fácil es hacerlo en el establecimiento de salud. Ahí en el área de hospitalización es más fácil hacer el seguimiento farmacoterapéutico. Bien, ¿de dónde se saca? ¿Cuál es la fuente? El reglamento de establecimientos farmacéuticos en el artículo 2. ¿Recuerdan? El artículo 2, título 1, artículo 2, donde están las definiciones, ahí encontramos la definición de atención farmacéutica. Y esto lo saqué también de uno de esos videos, donde habla de atención farmacéutica, donde el químico farmacéutico o el encargado de la dispensación
pues debe actuar de 3 formas, ¿no? Identificando PRMs en sus diversas manifestaciones, ¿no? Por necesidad, efectividad o seguridad, y también, si se presentara el PRM, solucionar esos PRM, o en todo caso, o en el mejor de los casos, prevenir esos PRM. ¿Bien? Entonces, eso es atención farmacéutica. Entonces, es una labor, digamos, bastante que se debe de tener, mejor dicho, para una buena labor de mejorar o mantener la salud del paciente. Debemos de estar llenos de todo ese conocimiento que implica el buen uso de los medicamentos, ¿no? La buena dispensación, si es posible hacer un seguimiento farmacoterapéutico, si se presentara un PRM, ¿qué debemos hacer? ¿No? Si es un problema, se tiene que solucionar ese problema. Si conocemos que pueden aparecer estos problemas, se debe hacer o trabajar para prevenir estos problemas. ¿Bien? Luego tenemos dentro del marco legal también lo que es el seguimiento farmacoterapéutico. También lo encontramos en ese artículo 2 del título 1 del reglamento de establecimientos farmacéuticos. ¿Cómo se define? La actividad que realiza el profesional donde orienta, supervisa al paciente en relación a cumplir su terapia, su farmacoterapia. Entonces, si ustedes desean conocer más sobre seguimiento farmacoterapéutico, yo les digo, dentro de ello, sirve para detectar PRMs, pero hacer un seguimiento farmacoterapéutico es mucho más, ¿no? Como prevenir, identificar y resolver estos problemas, ¿no? Si es que se hace un seguimiento farmacoterapéutico, por ejemplo, a un grupo de hipertensos, ¿no? Sabemos que de medicamentos antihipertensivos hay varios, hay un grupo farmacológico, entonces algún paciente estará usando uno de ellos, ¿no? Otro paciente estará usando otro grupo de medicamentos. Entonces, observar cómo le va a ese paciente con ese tratamiento. Que se le está presentando algún problema más en el uso. Al otro va muy bien, pero aparte se tiene que conocer qué otros problemas tiene, ¿no? De repente por ahí es una persona que tiene por ahí alguna dificultad, alguna insuficiencia, como le dije hace un momento, renal, por ahí de repente una insuficiencia hepática, tiene problemas a nivel gastrointestinal u otros problemas. Entonces todo eso se va colocando en los formatos. O sea, seguimiento farmacoterapéutico es llenar formatos desde los datos del paciente, qué medicamentos está tomando, para qué los está tomando, qué otros problemas de salud tiene, previos a iniciar su farmacoterapia y muchas cosas. Y en el uso, qué siente, qué pasa después de tomar el medicamento, le sucede algo. Entonces es como estar en constante observación. Bien, entonces hacer un seguimiento farmacoterapéutico pues es intervención también del profesional. O sea, interviene de acuerdo a lo que se va presentando o a lo que el paciente le va diciendo, va interviniendo. Por eso se habla de intervenciones farmacéuticas que van a servir para prevenir, identificar y resolver los problemas relacionados con los medicamentos. Pero nosotros, en nuestra clase de hoy día es conocer qué es un PRM, su clasificación y cómo factores relacionados a los PRMs, ¿no? No tanto a intervenir, sino eso siempre y cuando nos dediquemos a hacer un seguimiento farmacoterapéutico, ¿de acuerdo? Y además, a la pregunta si podemos hacer seguimiento farmacoterapéutico desde la oficina farmacéutica, la respuesta es sí, siempre y cuando el establecimiento cuente con un área para ese fin, o sea, una área adecuada para hacer ese seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Entonces, de repente a alguien le guste hacer esto y lo puede hacer, ¿no? En cambio, unos de repente por desconocimiento no lo hacen, ¿no? Pero basta con que uno esté atento a escuchar a ese paciente que viene y nos dice, mira, he usado este medicamento y me está pasando, me ha sucedido esto, ¿no? Entonces, escuchar a ese paciente y tener en cuenta la información, porque de repente en otro lugar se está presentando ese mismo problema, ¿no? De esta manera, si no
¿Alguna vez nos han preguntado ustedes cómo es que los medicamentos son retirados del mercado? ¿Por qué se retiran del mercado los medicamentos? Hay muchos que han sido retirados del mercado. Y por ahí es una de las razones, ¿no? La causa de que se presenten PRMs en el uso de estos medicamentos, por una interacción o que a dosis terapéuticas están causando problemas. Bien. Luego tenemos, ¿cuáles son los objetivos del seguimiento? Acá está. Hacer un seguimiento farmacoterapéutico. Bueno, a nosotros nos interesa el segundo objetivo, detectar, prevenir y resolver PRMs y RNM. ¿No? Detectar, prevenir y resolver PRM y RNM, porque ahí está el tema de nuestra clase. Conocer ya qué cosa es un PRM, por qué se puede presentar y concientizarnos nuevamente sobre lo importante que es hacer un buen uso de los medicamentos, lo importante que es hacer una buena dispensación, ¿no? Entonces, por ahí es concientizarnos. Bien, y otros objetivos, ya que ustedes lo pueden revisar, ¿no? Cómo mejorar la calidad de vida relacionada a la salud, contribuir a la racionalización del uso de los medicamentos, como principal herramienta terapéutica, porque sin los medicamentos, ¿qué sería de nosotros? Sobre todo, los medicamentos, cuando hay un problema grave, el medicamento puede ayudar mucho. Si no hubiera el medicamento, hay un problema grave que pone en riesgo la vida de la persona. Si no hay el medicamento, la persona puede morir, ¿no? Como también, el primer objetivo, buscar la obtención de la máxima efectividad de los tratamientos farmacológicos. Haciendo un seguimiento farmacoterapéutico se observa qué tratamiento es mucho mejor, ¿no? ¿Qué tratamiento es mucho mejor? También hacer un seguimiento farmacoterapéutico, disminuir la morbimortalidad asociada al uso de medicamentos, por tanto, mejorar la seguridad de la farmacoterapia. Morbilidad se relaciona con enfermedades, mortalidad ya es muerte, ¿no? Entonces, en lo que es la atención de farmacéutica, ¿no? Se habla de dos pilares, los PRM y los RNM. Los PRM y los RNM. Eso, cuando se hace atención farmacéutica, lo habíamos visto, ¿no? Asistencia farmacéutica, atención farmacia clínica, atención farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico, PRM, RNM. Y acá, decir PRM, ¿qué cosas son PRM? PRM significa problemas relacionados al medicamento, correcto. Pero ¿qué cosas son? Son aquellas situaciones que causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado al uso de medicamentos. Es decir, que un PRM, si se presenta un PRM y no se soluciona, o sea, si se presenta un problema relacionado al medicamento y no se soluciona, ¿cuál va a ser la consecuencia? Un RNM, pues un resultado negativo. Nadie desea un resultado negativo, ¿no? Hemos dicho al inicio que los medicamentos son para obtener beneficios, ¿verdad? Para obtener beneficios. Definición de PRM, ¿no? También está en ese documento, que ustedes ya lo tienen. Entonces, el problema de salud experimentado por el paciente con resultado clínico negativo derivado de la farmacoterapia. Quiere decir que está con su farmacoterapia y se presenta este PRM. Resultado deseado, ¿no? Y si no se soluciona, por el contrario, no se logra el objetivo y además podría haber un efecto no deseado, lo que son los RNM, un resultado negativo que se relaciona con los medicamentos. Entonces, como su nombre lo dice, es un problema, y si es un problema se tiene que solucionar inmediatamente, ¿no? Porque de lo contrario va a interferir
para lograr la recuperación de ese paciente, o en el peor de los casos, se van a presentar resultados inesperados, negativos, por eso se denominan los RNM. ¿Qué más tenemos acá? Ahora sí tenemos identificación de las sospechas de PRM, o sea, ¿cuándo se sospecha de PRM? Esto ya se ha clasificado. Ahí al pie ustedes pueden ver, ¿no?, la fuente. Comité de Consenso, segundo consenso de Granada sobre problemas relacionados con los medicamentos. Se presentaban estos PRM, pero no estaban clasificados, o sea, eran variados, ¿no? Y decían, uno era porque llegaban a la conclusión que si vamos a la prescripción, hay una evaluación previa del médico donde él tiene que diagnosticar cuál es el problema que presenta el paciente y según eso tiene que darle sus medicamentos. Pero ¿qué pasaba? Que no, el paciente no se recuperaba, no mejoraba. Entonces, probablemente se estaba dando la terapia que no era la indicada. Entonces, por ahí era que viene PRM, se presentaban los PRM, se presentaban más problemas. El paciente, en lugar de mejorar, estaba presentando un problema porque estaba recibiendo un medicamento que no necesitaba. Y este medicamento le estaba causando un problema, ¿no? Entonces ahí tenemos PRM1, PRM2, utilizar un medicamento que no necesita. Y PRM1, no se recupera, la persona no se recupera porque no le están dando el medicamento que realmente necesita. Entonces se clasifican por necesidad. El paciente sufre un problema de salud como consecuencia de PRM1, no utilizar un medicamento que necesita. Es decir, tiene un problema de salud, pero no le están dando el medicamento que necesita. Tiene un problema de salud y le están dando un medicamento que no necesita. PRM2. Entonces ahí yo creo que sí se entiende, ¿no? Donde paciente necesita un medicamento, pero no le están dando, no lo tiene. Paciente no necesita un medicamento y le están administrando. Se presentan los PRM, ¿no? Entonces se habla de necesidad. Que lo necesita y no lo tiene, no lo necesita y lo tiene. O sea, lo contrario, ¿no? Entonces ahí tenemos PRM por necesidad. Y por efectividad, el paciente sufre un problema de salud como consecuencia de una inefectividad no dependiente de la dosis. Como es no dependiente de la dosis, y sabemos que las dosis son... Si esta inefectividad es no dependiente de la dosis, es un PRM no cuantitativo. Y si es una inefectividad dependiente de la dosis, ahí sí se dice que es cuantitativo. Entonces, si depende de la dosis, es cuantitativo. Si no depende de la dosis, es no cuantitativo. Pero en ambos se habla de un problema de salud por inefectividad. Entonces, decimos, el médico se le está administrando el medicamento, pero no hay efectividad, no hay eficacia, o sea, hay una inefectividad. Dependiente de la dosis, ¿por qué? Se le está dando la dosis necesaria, la dosis correcta, pero aún así no hay efectividad. No hay efectividad. Y en el PRM4, probablemente se está dando de repente una dosis superior o una dosis inferior a la necesaria. Es por eso que se dice que es una inefectividad por dependiente de la dosis. Pero si hablamos de inefectividad, más se dice que es, le llaman subterapéutica, dosis subterapéutica. O sea, es menor a la necesaria. Y por seguridad, algo similar. Cuando hablamos que es por seguridad, tenemos
Un PRM por una inseguridad no dependiente de la dosis, que no tiene que ver con la dosis, o una inseguridad dependiente de la dosis. Aquí sí ya más de sobredosis, por ejemplo, una sobredosificación. Puede ser una inseguridad, o sea, un PRM porque está con sobredosis de medicamento. Bien, pero para entender un poquito más, les he colocado esta información, y aquí tienen también el link para que lo puedan revisar, cuando nos menciona por necesidad, ¿no? Hablamos de sospechas de PRM por necesidad, tenemos una necesidad de medicamento, problema de salud no tratado, que es el primero, ¿no? Una necesidad de medicamento, o sea, necesita un medicamento, pero no lo tiene. Por lo tanto, se puede presentar un PRM porque necesita un medicamento y no lo tiene. Entonces, una necesidad de medicamento, un problema de salud no tratado. Si no tiene el medicamento que necesita, es un problema de salud que no está recibiendo un tratamiento adecuado. Entonces, aquí nos explica un poquito más respecto a este PRM. Entonces, de acuerdo con esta sistemática, se podría considerar que existen muchas circunstancias por las cuales un paciente necesita un medicamento y a pesar de ello no lo está recibiendo, ¿no? Entonces, estos pacientes que requieren una profilaxis o una premedicación y no la reciben, o los que necesitan una terapia adicional y no la reciben. En otras palabras, necesita un medicamento y no lo tiene, no lo está recibiendo. Entonces su problema no está siendo tratado adecuadamente y por eso se puede presentar un PRM. Y lo contrario, que no necesita el medicamento y lo está recibiendo. Entonces se va a presentar un PRM porque vendría a ser el efecto de un medicamento innecesario. ¿Ya? Un medicamento innecesario. Y acá también nos explica un poquito más, por eso yo les he colocado esta información para que lo puedan revisar después con detenimiento, ¿no? Donde aquí que tenemos pacientes que presentan un problema clínico, un problema de salud, y están tomando un medicamento, pero no hay una razón médicamente válida, o sea, toman un medicamento como decir, de repente este me va a hacer bien, ¿no? Por ahí podemos también decir una automedicación, con un medicamento que no necesita. Bien. Entonces acá menciona la automedicación, el abuso de sustancias y las preferencias personales. Son los factores principales para definir esta situación. Conviene informar sobre si el medicamento fue prescrito para el paciente, si se compró como medicación publicitaria o si se prescribió para otro y se usó para autotratamiento. Lo que sucede en la práctica, ¿no? Eso sucede comúnmente. A veces la mamá dice, mi niño le cuenta a su familiar, a su vecino, y le dice, mi hijito estaba así y le dieron este medicamento, y le da el medicamento, ¿no? Entonces no era para él, no lo prescribieron para él, pero le da porque le dijo la vecina, porque le dijo la hermana, porque le dijo la tía, y se le da el medicamento, ¿no? Y también la publicidad. La publicidad es muy fuerte, ¿no? Porque ahí indican las propiedades o para qué se usa. Si tú te encuentras así, mira, toma esto y te vas a sentir como nuevo, dice la publicidad. Entonces nos dejamos llevar por la publicidad, adquirimos el medicamento y lo consumimos. Bien, entonces podemos estar tomando un medicamento que no necesitamos. Y eso es muy común. Es muy común esto. Y bien, y ahí tienen para más información respecto a lo que... Sí, a ver. ¿Alguien desea mencionar algo? Sonia. ¿Nadie? ¿No? A ver, están calladitos. No sé si están entendiendo o no están entendiendo. Una de dos.
A ver, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Tratamientos, entiéndase por la farmacoterapia. Para tratar el estado de salud de un paciente no es efectivo para tratar su enfermedad o haya dejado de serlo. Es decir, aún cumpliendo con el tratamiento, la enfermedad no se controla. O sea, la persona tiene su tratamiento, sus dosis, su horario, y la persona se adhiere al tratamiento, cumple con su tratamiento, y a pesar de eso, su problema de salud sigue igual o puede empeorar. Entonces se habla de una inefectividad no cuantitativa. ¿Por qué? No depende de la dosis. Está tomando la dosis que le indicaron, ¿no? Entonces, es una... Y no hay efecto, o sea, no se, cuando dice no, la enfermedad no se controla, o sea, no se ve efecto, no hay recuperación del paciente, no se resuelve su problema de salud, entonces es una inefectividad no cuantitativa. ¿Y cuándo es cuantitativa? A ver, ¿qué nos dice? Se produce básicamente cuando el paciente tiene un problema clínico, bueno, un problema de salud, que está siendo tratado con una dosis demasiado pequeña, ¿no? O sea, están tomando la dosis, pero es muy pequeña para resolver su problema. ¿Por qué es pequeña? Porque se le ha prescrito una dosis más baja que la terapéutica, por su condición clínica, pues. Por su condición clínica puede ser que el médico haya prescrito una dosis baja o por error sugiere, bueno, por error, de repente, no le dio la dosis necesaria y para que esta persona se recupere, necesita que la dosis se aumente, pues, ¿no? Requiere una dosis más alta por la condición clínica que presenta, ¿no? O también porque está tomando una dosis subterapéutica, es lo mismo, una dosis baja. Que si hablamos de farmacocinética, si hablamos de biodisponibilidad del medicamento, o sea que el medicamento debe ser biodisponible, ¿no? Que haya una concentración, se habla de una concentración terapéutica óptima para que haya efecto. Y si no se llega a esa concentración, lo pueden encontrar también como la ventana terapéutica. En la ventana terapéutica, la sustancia llega a una concentración tal para el efecto, que si no llega a esa concentración, no va a haber efecto. Hablando ya en la distribución del medicamento en sangre ya, ¿no? Entonces, según su problema, esta persona necesita una dosis más alta, ¿no? O también se habla de una dosis subterapéutica, o sea, no llega a la dosis necesaria por una falta de adherencia, o sea, no está adheriendo, no está cumpliendo con su tratamiento, con el horario, no está cumpliendo con el tratamiento indicado. Por eso dice consecuencia de una falta de adherencia al tratamiento. Y esta falta de adherencia puede ser voluntaria o también o no intencionada, ¿no? De repente no tiene la ayuda para que pueda él cumplir con su tratamiento, por eso es no intencionada, o de manera voluntaria no se adhiere al tratamiento. Profesora, no le da importancia, no cumple. Diga. con respecto a lo que usted menciona, ¿no? De que no cumple el tratamiento. Por ejemplo, ha pasado casos de que la persona se olvida de tomar su dosis en la hora, ¿no? Y dice, bueno, en mi siguiente hora me tomo. Eso también creo que altera, ¿no? Todo lo que usted viene diciendo. No es correcto eso, porque el organismo, les digo, tiene un proceso metabólico y y también le hablé de la unión a las proteínas plasmáticas. Si estamos dando una sobredosis, va a haber exceso de fármaco libre. Y esto puede causar algún problema. Entonces no es correcto, yo voy a duplicar la dosis, no. En el caso de anticonceptivos, sí escuchaba que hay algunos que se olvida el anticonceptivo, pero
tiene un periodo en el cual puede tomar, ¿no? Como que repetir la dosis, algo así, pero tiene un periodo, no se puede prolongar por mucho tiempo. No sé exactamente. Pero los demás medicamentos nosotros no podemos decir voy a duplicar la dosis porque no he tomado a mi medicamento a la hora, entonces lo voy a duplicar. No es correcto eso, ¿no? No es correcto. Ahí tenemos que recurrir a nuestra farmacocinética, ¿no? A la farmacocinética, para entender por qué no es correcto eso. Diga. Es una consulta. Por ejemplo, cada 8 horas me receta el médico el medicamento, 6 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche, o 10 de la noche. Pero se me olvida, una vez se me pasó, ¿no? Me olvidó 6 de la mañana y lo tomé a las 9. Y seguí con el horario normal, lo volví a tomar 2 de la tarde. ¿Ahí causa algún problema No. por haber tomado una sobredosis o normal? Ahí no habría, no, porque ya la diferencia de horas es como decir ya cerca para tu siguiente dosis, ya hay menor cantidad de medicamento, ¿no? Hay menor cantidad de medicamento. O sea, la diferencia de 8 horas es bastante para todo el proceso farmacocinético de la sustancia. No una diferencia de una hora, 2 horas, no es muy, digamos, no es muy relevante, ¿no? Que haya una sobredosis. No hay riesgo para una sobredosis. Pero la sugerencia es cumplir el horario, ¿no? Cumplir el horario. Eso puede suceder una vez, pero no siempre, ¿no? Bien, entonces seguimos ahora con seguridad. También, una inseguridad no cuantitativa, no dependiente de la dosis, ¿no? Donde se puede presentar, puede ser nocivo, incluso poner en riesgo la vida de la persona. Bien. Entonces, que tiene que ver, por eso hablar de seguridad, tiene que ver ya en sí del medicamento, o sea, qué pasó o qué características tiene esta persona que presentó esta reacción adversa al usar el medicamento. Y en sí se lanzan las alertas, ¿no? Hay alertas. Y dentro de las alertas podemos encontrar una reacción adversa al medicamento. Pero cuando decimos no cuantitativa, porque no depende de la dosis. No depende de la dosis. Es lo mismo que en efectividad. Puede estar tomándolo a dosis terapéuticas, a las dosis correctas, pero se presentó una reacción adversa al medicamento. ¿No? Bien, y lo otro, en lo que es, por eso acá decía al final, ¿no? Estos efectos incluyen las acciones farmacológicas no deseadas de un medicamento, el efecto excesivo de la acción terapéutica de un medicamento o las reacciones alérgicas o de idiosincrasia a un medicamento. O sea, ya cuando hablamos de idiosincrasia es la reacción del organismo de un inesperado, ¿no? O sea, reacción propia del organismo. Y una inseguridad cuantitativa, pues, va a depender de la dosis, ¿no? Ya si ustedes luego lo revisan y van a determinar o a entender o comprender un poquito más respecto a estos PRM que se pueden presentar por necesidad, por seguridad y por efectividad. ¿Ya? Unos que se relacionan con la dosis, otros no. Y respecto a la necesidad se entiende más sencillo, ¿no? De que cuando necesita y cuando no lo necesita. Bien, ahorita vamos a pasar la asistencia.